Imaginemos por un momento un cerebro humano. Un cerebro que va a 1100 revoluciones por minuto durante todo el día. Ujú, a toda pastilla. Exacto, a toda pastilla. Saltando de un estímulo a otro sin un segundo de descanso. Pues pensemos ahora que el 85% de los multimillonarios del mundo han encontrado un freno de mano mecánico para ese motor hiperactivo. Y lo más curioso es qué tipo de freno es. Eso es, resulta ser la tecnología más antigua que tenemos a nuestra disposición. Un simple libro. Es una paradoja fantástica. En pleno siglo XXI, con el mundo entero obsesionado con la inmediatez, la pantalla y el clic rápido, Ya te digo. y la herramienta definitiva para el desarrollo cognitivo y, bueno, el éxito financiero resulta ser la más analógica de todas. Y de eso va exactamente nuestra inversión profunda de hoy. Tenemos sobre la mesa un material interesantísimo. Son las transcripciones del canal de YouTube Omeu Desenvolvimiento. Y bueno, los datos que presentan son oro puro. Totalmente. Ofrecen una mezcla que la verdad me fascina. Tocan neurociencia básica, sociología de la riqueza y estrategias prácticas de enfoque. Sí. Nuestra misión en el análisis de hoy es entender la mecánica real detrás de la lectura. Queremos descubrir por qué sentarse en silencio con un libro se considera el antídoto contra el caos moderno. Y cómo esta práctica se ha convertido, casi sin darnos cuenta, en el monopolio silencioso de las personas con mayor éxito. Exacto. Y lo más importante al final, cómo aplicar un protocolo específico para adoptar este hábito sin que el cerebro colapse de agotamiento, claro. Vale, vamos a desgranar esto. Porque el primer punto de análisis es puramente biológico. Ujú. El contraste cognitivo. Eso es. Hay una diferencia abismal, pero abismal, entre lo que ocurre en la cabeza cuando vemos la televisión frente a cuando leemos. Es un contraste que, la mayoría de las veces pasamos por alto. A ver, cuando uno se sienta a ver una serie o una película, el trabajo cognitivo duro ya está resuelto. Claro, te lo dan hecho. Te lo dan hecho, exacto. Hay un director, un equipo de postproducción, las imágenes ya vienen prefabricadas. El sonido, la iluminación. Sí, la música de tensión, la cara del villano, todo eso se entrega ya masticado. Es un procesamiento cerebral completamente pasivo. El espectador solo tiene que sentarse y recibir la señal. Sin embargo, el texto escrito es un medio intrínsecamente abstracto. Si lo pensamos, son solo símbolos negros sobre un fondo blanco. ¿No hay más? Nada más. Tinta y papel. Y me parece fascinante pensar que, para que esa secuencia de letritas cobre sentido, el cerebro está obligado a construir el universo entero desde cero. O sea, tiene que imaginarlo todo. Absolutamente todo. La textura de las paredes, la expresión de los personajes. La cadencia de la lluvia cayendo en una escena es un acto de co-creación masiva que exige reclutar millones de neuronas simultáneamente. Y ese reclutamiento neuronal, fíjate, nos lleva a la matemática del pensamiento, que es donde la biología se vuelve realmente interesante en las fuentes que manejamos hoy. Cuéntame más sobre eso. Pues, por defecto, la mente humana opera a una velocidad asombrosa. Se estima, según los datos recogidos en Omeu Desenvolvimiento, que pensamos a un ritmo de entre 1000 y 1100 palabras por minuto. Madre mía, 1100 palabras por minuto en la cabeza. Es una locura. Es un torrente incesante. Diálogo interno, preocupaciones, recuerdos, la lista de la compra, ansiedades futuras, todo ocurriendo en un bucle rapidísimo. O sea, para visualizarlo mejor, es como llevar el motor de un coche deportivo revolucionado al máximo, rugiendo constantemente. Buena analogía, sí. Pero aquí viene el choque de trenes. La velocidad de lectura visual del ser humano medio, el ritmo al que nuestros ojos pueden escanear y, o sea, comprender conscientemente una línea de texto, es de apenas unas 200 palabras por minuto. Fíjate en el salto. De 1100 a 200. Es brutal. Entonces, al sentarnos a leer y concentrarnos de verdad en la página, obligamos a ese torrente mental de 1100 palabras a anclarse, a sincronizarse con la velocidad de los ojos. Exacto. Actúa, siguiendo tu ejemplo, como el freno motor de ese coche deportivo. Pasamos de 1100 a 200 revoluciones de golpe. Pegamos un frenazo. Y lo fascinante aquí es que esta desaceleración mecánica explica perfectamente un misterio universal, algo que nos ha pasado a todos. ¿Por qué nos da tanto sueño leer un libro en la cama? ¡Ay, totalmente!
Abres el libro y a los 5 minutos se te cerran los ojos. Y mucha gente asume que se quedan dormidos porque, claro, el libro es un tostón, es aburrido, pero las fuentes científicas lo dejan claro, no tiene nada que ver con el aburrimiento. ¿Ah, no? Que va, es puramente fisiológico. Al forzar a la mente a pasar de ese caos de 1100 palabras a un flujo lineal de 200, el sistema nervioso central interpreta que el peligro ha pasado. Ostras. Claro, abandona el estado de alerta, baja la guardia y se relaja físicamente. Vale. Es la forma de decirle al cuerpo, oye, que ya puedes soltar el acelerador, que no nos persigue un león. Eso es. Y esto, fíjate, me lleva a pensar en cómo nos afecta nuestra estructura cerebral a largo plazo. Porque en los materiales también se habla del impacto de la inmediatez Internet en la neuroplasticidad. Un tema crítico hoy en día, sí. Y la neuroplasticidad, en el fondo, funciona como un camino de tierra. Cuantas más veces pasas un coche por el mismo sitio, más profundo se hace el surco en el barro. El cerebro se adapta a lo que le das. Claro, si nos pasamos el día consumiendo vídeos de 15 segundos en plan sin parar, estamos cavando un surco profundísimo para la ansiedad y la falta de atención. Es una analogía perfecta. El llamado síndrome del pensamiento acelerado, del que tanto se habla en psiquiatría hoy en día, no es más que el resultado de haber pavimentado esa autopista neuronal hacia la hiperestimulación. Hacia estar todo el rato encendidos. Exacto. El cerebro se acostumbra a recibir una descarga de dopamina cada pocos segundos, con estímulos visuales que parpadean, colores brillantes. Cuando de repente le quitas eso, entra en abstinencia. Literalmente como una adicción. Como una adicción. Y la lectura es el tratamiento de rehabilitación. Obliga al cerebro a crear surcos nuevos, pero surcos más lentos, más profundos. Enseñándole a tolerar el silencio, ¿no? Sí, tolerando la ausencia de estímulos novedosos inmediatos y reconstruyendo esa capacidad de mantener la atención sostenida. Entonces, si la lectura no es solo ocio, sino que biológicamente optimiza, repara y pacifica la máquina cognitiva. Bueno, la gran pregunta es, ¿quién se está aprovechando de esta ventaja en el mundo real? Ahí queríamos llegar. Claro, porque me niego a creer que esto sea solo un dato médico curioso. Y aquí es donde damos el salto de la neurociencia a la sociología de la riqueza, que es algo en lo que el canal Omeu Desenvolvimento hace mucho hincapié. Y con razón, porque los datos son demoledores. Totalmente. Hay unas estadísticas sobre los mayores patrimonios de Estados Unidos que, francamente, te dejan pensando. Son cifras que rompen por completo el mito este del heredero despreocupado que solo gasta dinero. El 85% de los millonarios y multimillonarios son de primera generación. ¿El 85? ¡Qué barbaridad! Es decir, crearon su fortuna desde la nada. No vienen de heredar grandes infraestructuras familiares ni nada por el estilo. Vale. Y cuando se analiza este grupo para encontrar el denominador común de su éxito rápido, porque muchos lo logran en un tiempo récord. Sí. La respuesta abrumadora y unánime en los estudios es el hábito de la lectura. Específicamente, consumen una media de 50 libros al año. 50 libros al año. A ver, si hacemos los números, es prácticamente un libro por semana, llueva o truene. Un ritmo industrial, desde luego. O sea, no es leerse un thriller en la playa durante las vacaciones de agosto. Es una ingesta de datos sistemática. Pero hay un matiz sobre sus preferencias de lectura que, te digo la verdad, me genera bastante fricción. Ah, sí. ¿Cuál? Pues que esta élite financiera evita la ficción como si fuera veneno. O sea, huyen de las novelas. Ya, el debate de la utilidad. Argumentan que no tienen, literalmente dicen, tiempo que perder y que la ficción seguirá siendo ficción. Solo consumen desarrollo personal, biografías, filosofía, negocios. Y la verdad a mí me parece un error de cálculo a largo plazo. ¿En qué sentido lo ves como un error? Porque a ellos les funciona bastante bien. Pues en que esta visión tan extremadamente utilitarista reduce los libros a, no sé, a meras máquinas expendedoras de datos. Sigo pensando que crear líderes o acumular poder sin la empatía y la inteligencia emocional que te da la buena literatura de ficción es peligroso. Entiendo tu punto, sí. Una novela de Tolstoy o de García Márquez te hace vivir 1000 vidas, entender escenarios complejos y desarrollar un pensamiento lateral tremendo. Descartar todo eso de golpe me parece tener una visión de túnel. Claro. Pero si conectamos esto con el panorama general de cómo operan estas mentes, la decisión tiene todo el sentido desde la óptica del retorno de inversión. Ya, el famoso ROI. El ROI, exacto. Para ellos, el recurso más limitante no es el dinero, es el tiempo. Operan bajo una premisa absoluta. Una sola buena idea,
aplicada en el momento correcto, vale literalmente $1.000.000 o más. Visto así, claro, la motivación es otra. Buscan marcos mentales precisos para resolver problemas empresariales concretos que tienen hoy. No buscan ampliar su alma, buscan herramientas. Vale, lo entiendo desde el punto de vista del rendimiento financiero puro y duro. Es una matemática muy fría que busca la eficiencia extrema en cada minuto invertido. ¿Eso es? Pero hablando de invertir el tiempo, el contraste con el resto de la sociedad es desolador, ¿eh? Hay una brecha brutal en el consumo de medios. Brutal es quedarse corto. Los datos muestran que las personas con menores recursos consumen entre 4 y 6 horas de televisión diarias. 4 y 6 horas. Y hay un detalle del mercado publicitario en las fuentes que me voló la cabeza. El de los anuncios, ¿verdad? Sí, los bienes de superlujo, como yates o relojes de estos de edición limitadísima, casi nunca se anuncian en televisión. Es que no tendría sentido. ¿Y por qué? Porque su cliente objetivo, la persona que puede comprar ese yate, no está perdiendo el tiempo frente a una pantalla. Está leyendo. Exactamente. La ausencia de ese tipo de publicidad en televisión es un indicador sociológico clarísimo. Una pista enorme de dónde está su atención. Mientras el entretenimiento pasivo, la televisión, devora las horas del día de gran parte de la población, los individuos en la cúspide de la creación de riqueza están utilizando ese mismo tiempo para multiplicar su capital intelectual. O sea, la televisión entretiene, pero el libro construye. Así de crudo. Me hizo muchísima gracia la anécdota del empresario Pablo Marzal sobre este mismo tema que aparecía en el material de O meu desenvolvimiento. Sí, es muy buena. El tipo se pasó años estudiando esta profunda brecha en los patrones de atención y llegó a plantearse comprar una cadena de televisión entera. Y cualquiera pensaría, bueno, para hacerse rico con la publicidad o emitir sus programas. Claro, pero no. Su idea era literalmente encender la cámara en horario de máxima audiencia, mirar a los espectadores y decirles, ¿qué hacéis ahí sentados tragando anuncios? Apagad esta ahora mismo y poneos a buscar conocimiento, id a leer. Es un nivel de ironía fantástico. Es genial, pero esconde una verdad muy incómoda. Esconde una tragedia estructural. Y para entender, la gravedad real de esto, hay que mirar atrás, a la historia. Cuéntame. El libre acceso a los libros es una anomalía histórica muy reciente. Durante siglos y siglos, la lectura, la alfabetización, entrar en bibliotecas estaba estrictamente restringido a la nobleza y al clero. ¿Y a las clases bajas se les negaba sistemáticamente aprender a leer? Totalmente. Y no era por falta de recursos económicos, Era una política de Estado deliberada, un mecanismo clarísimo de control de masas. Claro, tiene sentido. Porque el conocimiento democratizado altera las jerarquías de buenas a primeras. Claro que sí. Si la población aprende cómo funciona la economía, la filosofía o la historia, adquiere el poder para cuestionar a sus gobernantes y cambiar naciones enteras. Y un testimonio del material de hoy lo resume de maravilla. Sí, la historia de transformación personal. Una sola persona que aprendió de finanzas, de espiritualidad y de cómo funciona el mundo única y exclusivamente a través de las páginas de los libros. Y con eso transformó su linaje familiar para siempre. Rompió el ciclo de pobreza. Lo cual nos lleva a la gran paradoja contemporánea. Fíjate. A ver. Históricamente se derramó sangre para conseguir el derecho a leer. La gente luchó por ese conocimiento. Y hoy, que tenemos acceso gratuito a casi todo el conocimiento humano en el bolsillo con un teléfono, la inercia social nos empuja hacia el entretenimiento pasivo y desechable. ¡Qué locura! Es tirar por la borda siglos de lucha en cierta manera. Y eso nos aterriza en el problema práctico más importante de todos en nuestra inmersión de hoy. La aplicación real. Sabemos que es el secreto a voces de ese 85% de millonarios. Y si además es el arma definitiva de empoderamiento histórico... ¿Por qué nos cuesta tanto mantener el hábito? Exacto. ¿Por qué es tan difícil? Porque sentarse a leer después de un día agotador en la oficina parece, un esfuerzo titánico. A los 10 minutos la mente divada y acabas mirando el techo. Esto plantea una pregunta crucial sobre cómo gestionamos nuestra propia energía cognitiva. Y aquí el experto en aprendizaje que citan, Rafael, da en el clavo. ¿Qué nos dice Rafael? Pues que el error fundamental de la mayoría de la gente es tratar al cerebro como si tuviera reservas infinitas, como si no se cansara nunca. Y no es un ordenador conectado a la corriente, claro. Para nada. Piensa en el cerebro como si fuera un músculo en el gimnasio. Si entras el primer día sin estar en forma y te pones a levantar pesas sin ningún descanso, llegarás al fallo muscular en minutos y, lo peor, te lesionarás. Te rompes, claro. Al cerebro le pasa igual.
Si intentas leer una hora seguida sin estar entrenado, se satura de información. Empiezas a releer el mismo párrafo 4 veces, porque las palabras literalmente te rebotan. Ya, que llegas al final de la página y dices, ¿qué acabo de leer? No me acuerdo de nada. Exacto. No retienes nada y, lógicamente, te frustras y abandonas el libro en la mesilla durante meses. Y para evitar ese fallo muscular cognitivo, entra en juego la solución de las fuentes para evitar la frustración, lo que se denomina el protocolo del cubo. Un sistema brillante en su simplicidad. Está diseñado específicamente para lectores principiantes o intermedios, es decir, aquellos que leen menos de 24 libros al año. Y me encanta porque, fíjate, rechaza la tecnología móvil. Ese es el gran secreto de este protocolo. Utiliza un objeto físico, un simple cubo temporizador. Nada de poner la alarma en el móvil. Porque, coger el móvil implica ver 3 notificaciones de WhatsApp, una de Instagram, y perder la batalla antes de ni siquiera abrir el libro. Exacto. La has liado antes de empezar. El acto de tener un cubo físico en la mesa y girarlo para activar la cuenta atrás funciona como un anclaje psicológico poderosísimo. Es como un ritual, ¿no? Un gatillo mental. Le envía una orden binaria y muy clara al cerebro. Ahora no hay decisiones que tomar, no hay otros estímulos. Durante este tiempo limitado, el único objetivo es decodificar este texto. Y saber que el esfuerzo tiene un final predeterminado, que no vas a estar ahí eternamente, reduce a cero la resistencia a empezar. Completamente. El protocolo es muy metódico. Establece un bloque de esfuerzo de 20 minutos en total. Pero para hacerlo aún más fácil, el cubo divide esto en 2 sesiones de 10 minutos. 10 minutitos, algo que cualquiera puede tolerar. Claro, lees 10 minutos, el cubo pita, lo giras de nuevo y lees otros 10. Es un esfuerzo muy asumible. Pero aquí es donde la metodología brilla de verdad. Lo que haces inmediatamente después de esos 20 minutos. La fase de recuperación. Hay una pausa obligatoria de 5 minutos que es sagrada. Y cuidado que no es para mirar las redes sociales, ¿eh? Se exigen 3 acciones vitales, empezando por la respiración diafragmática. Y hay mucha ciencia detrás de esto, ¿eh? La respiración diafragmática profunda, que es básicamente inflando el abdomen en lugar del pecho, estimula directamente el nervio vago. ¿Y qué hace exactamente el nervio vago aquí? Pues le indica al sistema nervioso parasimpático que reduzca drásticamente los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés. Ah, vale. Mantiene al cerebro en un estado de alerta, pero a la vez completamente relajado. Y resulta que esa es la frecuencia óptima, perfecta, para consolidar la memoria y el aprendizaje de lo que acabas de leer. Brutal, la verdad. Y la segunda acción de la pausa es la hidratación forzosa, o sea, beber agua sí o sí. Importantísimo. A veces olvidamos que el cerebro, aunque solo pesa un 2% de nuestra masa corporal, es básicamente un reactor eléctrico compuesto en un 73% por agua. Es un órgano que funciona a base de líquidos y electricidad, y durante la alta concentración consume una cantidad absurda de energía metabólica y de esos líquidos. Si no repones agua, los impulsos eléctricos se vuelven lentos y aparece esa famosa neblina mental. Beber agua en ese intervalo tan corto de 5 minutos restaura por completo la conductividad eléctrica del cerebro. Y luego, el tercer paso del protocolo remata el proceso, el Super Brain Yoga. Oye, que el nombre suena súper místico, ¿eh? Pero luego es neurofisiología pura. Total. Sí, porque fíjate que cuando escuché en las transcripciones lo de Super Brain Yoga, yo me imaginaba que había que ponerse a meditar en posición de loto o algo así. Pero la realidad mecánica es mucho más táctica. Es puramente físico. Se trata de levantarse, cruzar los brazos frente al pecho para tocar los lóbulos de las orejas opuestas, lo cual, ojo al dato, cruza la línea media del cuerpo y fuerza a los 2 hemisferios cerebrales a comunicarse. Y en esa postura, hacer unas cuantas sentadillas profundas. Esa es la clave fundamental. Al hacer las sentadillas, cruzando la línea media, estás rompiendo de golpe la inercia postural de estar encorvado, mirando hacia abajo sobre el libro. Claro, te activas. Envías una inyección masiva de sangre oxigenada directamente al cerebro y reseteas por completo tu capacidad de atención. En 5 minutos, si lo piensas, has bajado el cortisol, has rehidratado la red neuronal y has reactivado el flujo sanguíneo. ¡Qué maravilla! Cuando vuelves a sentarte, para los siguientes 20 minutos de lectura, tu cerebro está tan fresco como si acabaras de despertarte. Es un enfoque fascinante porque al final une la neurociencia de alto rendimiento con las acciones más sencillas del mundo. Respirar, beber agua, moverte un poco. Como bien señalaba una de las reflexiones del material de Homeo Desenvolvimiento,
Uno no tiene que sentirse culpable si no ha nacido con un amor romántico e innato por la lectura. Para nada, eso es un mito muy dañino. No es obligatorio que te apasione el acto físico de pasar páginas oliendo el papel. Lo único que de verdad importa es llegar a amar los frutos que da la lectura. Amar la ventaja competitiva, la claridad mental y todas las puertas que se abren. Y ese es el cambio de paradigma definitivo que proponen. Elimina la presión cultural, esa idea de que hay que leer por placer intelectual, y transforma la lectura en lo que realmente es hoy en día. Una estrategia de supervivencia y de optimización en un entorno que es increíblemente ruidoso. Esta inmersión profunda. Vemos que leer no es solo meter datos en la cabeza. No, es mucho más que eso. Mecánicamente actúa como un freno de mano. Reduce nuestras 1100 palabras por minuto de ansiedad interna a una velocidad sincronizada, lineal y pacífica, de 200 palabras por minuto. Además, hemos visto cómo devorar unos 50 libros al año es el pilar fundamental, o sea, el cimiento que ha construido la riqueza del 85% de los millonarios de primera generación. Y por último, sabemos que crear este hábito no requiere tener una fuerza de voluntad infinita. Requiere sistemas inteligentes, como el protocolo del cubo, combinando bloquecitos de 20 minutos con descansos fisiológicos de respiración, agua y movimiento. En definitiva, confirma que blindar espacios de concentración profunda es, sin duda, la mejor armadura cognitiva que existe hoy en día para proteger nuestra mente de tanta fatiga informativa. Pues para cerrar, me gustaría que dejáramos una reflexión final, algo que va un paso más allá de todo esto. Sí, hay algo que se me ha quedado rondando la cabeza. A ver, cuéntanos. Hemos hablado de cómo la lectura actúa como un freno motor vital para sincronizar nuestra biología y darnos un poco de paz mental. Pero si observamos a las nuevas generaciones, su neuroplasticidad se está formando casi exclusivamente a base de estímulos de 15 segundos y subtítulos fugaces. Cierto, es su realidad desde que nacen. Si a lo largo de la historia se restringió la lectura a la nobleza para evitar que las poblaciones adquirieran poder, y hoy sabemos que el cerebro necesita esa limitación mecánica del texto para no colapsar, es posible que el diluvio actual de entretenimiento infinito en pantallas sea simplemente la versión del siglo XXI de mantener a las masas alejadas de los libros. ¡Guau! Porque si nuestro cerebro necesita ese freno de mano para pacificar la mente, ¿qué va a pasar cuando haya una generación entera que jamás haya aprendido a utilizarlo? Estamos evolucionando hacia una sociedad que ha perdido biológicamente la capacidad de apagar el motor y pensar con claridad. Es una posibilidad aterradora, pero a la vez muy plausible. Quizás sentarse en silencio con un libro ya no sea solo una ventaja económica o una cuestión de optimizar el tiempo. A lo mejor se convierte en el mayor acto de rebelión intelectual de nuestra época. Es una idea que desde luego merece mucha reflexión por parte de quienes nos escuchan. Ha sido un placer compartir este análisis tan detallado de las fuentes de Homeo Desenvolvimiento. Ha sido súper revelador. El placer es mío. Me voy con ganas de empezar mi bloque de 20 minutos, fíjate. Yo también, a desempolvar el cubo. Hasta la próxima inmersión profunda.